¿Qué tal, queridos amigos? Ayer, sin duda, vivimos una de las jornadas más insólitas de la vida política nacional. Por primera vez en la historia, el presidente constitucional, que todavía lo es de facto Enrique Peña Nieto, y el presidente electo se reunieron en el Palacio Nacional por tercera vez y dirigieron una conferencia a los medios de comunicación conjunta con una tersa actitud que de ninguna manera refleja el momento político de nuestro país. Al contrario, no coincidieron en todo. Por supuesto que no coincidieron en el tema de la construcción del aeropuerto. Andrés Manuel insiste en que habrá una consulta en octubre. Tampoco coincidieron en el tema de la reforma educativa, que una hora antes o 2 horas antes de la conferencia había dicho la maestra Elbester Gordillo en su reaparición que estaba ya destrozada, que ya no existía la reforma educativa, gracias, entre otras cosas, a su propia liberación. Esto es como un insulto a los mexicanos. Una reina de la corrupción hablando de que va a poner las cosas en orden y de que ahora sí va a actuar decentemente. Esto no se lo cree nadie. Y sin embargo fue el eje central de la famosa conferencia conjunta entre presidentes. ¿Tanto poder tiene? ¿De dónde le viene ese poder? ¿Por qué tiene ese poder el Bester Gordillo? Que sale de la cárcel y empieza uno a preguntarse si va a formar parte o no del nuevo gobierno. Se lo preguntaron a Andrés Manuel y dijo que ella no estaría presente en ninguna de las acciones destinadas a crear la nueva reforma educativa y que además, esto lo dijo Andrés, además respetaría lo que se ha acordado hasta que no estuviera lista la siguiente reforma. Algo bastante ambiguo. Pero en lo que sí verdaderamente cayó Andrés fue cuando comenzó una andanada de elogios que duró varios minutos cuando se refirió al señor Peña Nieto en términos elogiosos porque había facilitado los términos de la transición política. Nadie, ni el más tonto de los mortales, entre los que puede estar el señor Peña Nieto, hubiera podido negarse a la petición de un hombre que entra con tanta fuerza a la presidencia. No es mérito recibir al presidente electo en el Palacio Nacional cuando es claro que el triunfo tan grande que obtuvo Andrés Manuel pone a Peña Nieto, o debiera ponerlo, en la picota y no ser exaltado como un hombre que está facilitando la democracia, a diferencia de sus predecesores, como dijo textualmente Andrés Manuel. No es lo que nos dijo Andrés Manuel durante la campaña, cuando colocó al señor Peña entre lo peor de la mafia del poder, entre quienes verdaderamente han cometido latrocinios, matanzas y peculados de enorme magnitud. Por cierto, Andrés no contestó que procedería con los casos de Odebrecht, de OHL, de la Casa Blanca. Prefirió eludirlos políticamente para evitar una confrontación quizá más seria con el señor Peña Nieto, pero lo que no tiene explicación es que lo haya elogiado con tanta vehemencia cuando los mexicanos no queremos ni perdón ni olvido, que esa es una frase de Andrés en donde dice que sí va a dar perdón, pero que no va a olvidar. Yo prefiero otra frase de Andrés, la que dice que nada está por encima de la ley y que nadie está por encima de la misma. Nada ni nadie, ni el señor presidente constitucional actual, ni nada, es decir, ninguna acción que tienda a fabricar, como en el caso del Bester Gordillo, una salida antes de tiempo, quizá
por una actitud venal de los jueces que han visto su proceso. Entonces yo prefiero que diga Andrés Manuel y que respete el hecho de que la justicia es primero que el perdón y que el olvido. Que la justicia debe imponerse por encima de cualquier circunstancia política. De que es necesario que la política tenga su propio nivel y su propia circunstancia. Y que no sea rehén de las circunstancias venales o de los intereses grupales que obligan al presidente electo a tomar posiciones que no fueron ni han sido nunca las suyas. Esto es lo que debe reflexionar Andrés Manuel, porque francamente la mayor parte de los mexicanos sintió como un golpe al hígado el hecho de que hablara con tanta tersura del señor Peña, luego de tantos años de haberlo señalado a él como uno de los grandes mafiosos del poder, al lado de algunos de sus predecesores. Hay que tener coherencia, porque de la coherencia nace la razón. Digámoslo, con cero cobardía.